Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo tema de la segunda clase en línea. Vamos a hablar ahora de la tabla periódica. Me dice ahí que la tabla periódica es el acomodo y clasificación de los elementos químicos y están acomodados del menor número atómico al mayor. También me dice que la tabla periódica ha sufrido muchos cambios importantes a lo largo de la historia. Para esto vamos a hablar de dos personajes importantes para esto de la tabla periódica. Uno de ellos es Henry Moseley. Henry Moseley propone el ordenamiento de los elementos con base en su número atómico. Segundo personaje es Dmitri Mendeleev. Él propone el ordenamiento de los elementos de acuerdo a la masa atómica. Súper importante. Si nos llegan a preguntar por su número atómico, sería Henry Moseley. Y si nos llegan a preguntar por la masa atómica, sería Dmitri Mendeleev. ¿Ok? Me dice que la tabla periódica se compone de 18 familias, 8 familias A y 10 familias B. En el video anterior de configuración electrónica vimos más o menos que era un periodo y una familia y cuáles eran las familias A y las familias B. Y también me dice que tiene 7 periodos. Tenemos ahí nuevamente nuestra tabla periódica, ¿cierto? Recordamos, lo que está acomodado de manera vertical o los ordenamientos verticales o las columnas los vamos a llamar familias, mientras que los que están acomodados de manera horizontal, es decir, las filas, las vamos a nombrar periodos. En total, si contamos, tenemos 18 columnas, es decir, 18 familias en la tabla periódica y 7 periodos. Recuerden que estas dos filas que salen de la tabla periódica pertenecen a estar aquí, a la familia B, ¿sale? O sea, siguen siendo de la familia B, no es que yo tenga dos periodos más, simplemente pertenecen este al periodo 6 y este al periodo 7, ¿ok? Tenemos ahí ya la tabla periódica y ahora sí ya tenemos bien dividido y clasificado las familias B. Estas dos columnas de acá junto con las 6 columnas de acá hacen o conforman a las 8 familias A y estas 10 columnas que yo tengo acá junto con estas dos filas de aquí me hacen a las familias B en mi tabla periódica. ¿Ok? Cada familia tiene un nombre de los cuales me interesan estos cuatro. ¿Sale? De las familias B simplemente los llamamos metales de transición, ¿ok? En todos estos de aquí, que están en este rectángulo de acá, junto con estas dos filas de acá, las vamos a llamar metales de transición. Ahora, de las familias A, cada familia va a tener un nombre, los tenemos en la teoría, pero a mí me interesa nada más recordar estas cuatro. La familia 1A es la familia de los metales alcalinos, la familia 2A es la de los metales alcalinotérreos, la familia 7A es la familia de los halógenos y la familia 8A es la de los gases nobles. ¿Sale? Más adelante vamos a hablar de esto de los gases nobles cuando veamos electrones de valencia y estructura de Lewis, pero de todas las familias de la tabla periódica y de las 8 familias de A que tenemos en la tabla periódica, estos cuatro nombres son los que me interesan, ¿sale? Aquí tenemos, por ejemplo, la familia del boro, del carbono, del nitrógeno y del oxígeno, ¿sale? El resto de los nombres lo encontramos en nuestra teoría, pero me interesa primero que se aprendan estos cuatro nombres de las familias en la tabla periódica. Siguiente, me dice ahí que también en la tabla periódica, en cada cuadro, me va a arrojar esta información. Esta tabla periódica, por favor, guíense con la que les dieron en su material. Es la misma que van a tener en el examen y con esto vamos a explicar. Vamos, por ejemplo, a tomar el cuadro donde viene el símbolo del nitrógeno. Me da un número arriba, que es un número entero, el símbolo del nitrógeno y un número en puntos decimales. ¿Qué es cada cosa de cada símbolo químico en nuestra tabla periódica que nos dieron en el material y que vamos a estar teniendo el día del examen? Es lo siguiente, me va a arrojar una diferente información, cosa que ya conocemos, nada más es aplicarlo aquí a la tabla periódica. Primero, el número entero que yo tengo en la parte superior del símbolo va a ser el número atómico. Recuerden que el número atómico lo representamos con la letra Z y que el número atómico es igual a protones y electrones, ¿sale? Esto es lo que me va a decir el número atómico. La letra que es, pues es el símbolo del elemento. En este caso es nitrógeno, puede ser oxígeno, fósforo, azufre, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos en puntos decimales abajo? Es la masa atómica. Recuerden que masa atómica lo conocemos como con la letra A. Ahora, este valor de la masa atómica nosotros siempre lo vamos a redondear. A pesar de que esté en puntos decimales, lo vamos a redondear. ¿Cómo lo vamos a redondear? Si es del punto decimal del punto 1 al punto 5, se queda en el número que es. Ejemplo, si aquí fuera 14.5, el peso atómico del nitrógeno sería 14.
pero a partir del punto 6 en adelante ya lo redondeo al siguiente número. Ejemplo, si aquí fuera 14.6, 14.7, yo lo subo a 15, o más bien yo lo redondeo a 15. Así es como nosotros interpretamos los datos de un elemento en nuestra tabla periódica. Luego vamos a saber que también en la tabla periódica tenemos tres tipos de elementos. ¿Cuáles son los tres tipos de elementos? El metal, el no metal y el semimetal. Características de cada uno de ellos: el metal o los metales van a presentar un brillo metálico, todos los metales van a ser maleables y buenos conductores de la electricidad y el calor. Característica de los no metales a comparación de los no metales a temperatura ambiente la mayoría son gaseosos, salvo uno o dos que están en estado líquido, pero la mayoría son gaseosos y difiere totalmente a los metales, es decir, no presenta brillo metálico porque no es un metal, no son tan maleables así como los metales y no son tan buenos conductores de la electricidad y el calor. Luego nos encontramos con un tercer tipo de elementos llamado semimetal, y este semimetal me dice que se puede comportar tanto como metal o no metal. ¿Esto de qué va a depender? Del tipo de compuesto que esté formando, pero este tiene la propiedad de comportarse tanto como metal como no metal. ¿Ok? Y esto es como yo los diferencio en la tabla periódica. Vamos a ver el esquema. Tenemos ahí la tabla periódica y ahí tenemos la división de los elementos según su tipo en la tabla periódica. Aquí faltan elementos en el periodo 7, no importa, guíense también con la tabla periódica que ustedes tienen en el material. Veamos ahí lo que me dice. Lo de color gris, todos estos de color gris son metales. Aquí no está incluido en el esquema, pero también las dos filas que salen de la tabla periódica que están acá también son metales. Recuerden que están en la familia B y son metales de transición. Es decir, que la familia 1 y 2A y también estos de los metales de transición, es decir, de las familias B y estos elementos, algunos de la familia 3, 4 y 5A, también son metales. De los no metales son los que yo voy a tener en color amarillo, que son estos de aquí arriba. En comparación de los metales con los no metales están en menor cantidad a comparación de los metales, ¿cierto? Ojo, el hidrógeno, que es el primer elemento que yo tengo en la familia 1A, a pesar de que está en la familia 1A, es un no metal, ¿sale? Simplemente está ahí de intruso. Nosotros no lo vamos a considerar metal, sino es un no metal. Y los metaloides o semimetales, ¿cuáles van a ser? Los que tenemos aquí de color azul, ¿sale? Esto es súper importante. Primer tarea del día de hoy. En su tabla periódica que les dieron del material, por favor hagan esta separación de elementos, de metales, no metales y metaloides, sobre todo de los metaloides. Me interesaría más que pudieran hacer la separación de los metaloides. ¿Por qué? Porque los metaloides, si se dan cuenta en esta imagen, me divide a los que son metales, que son los que están a la izquierda, y los no metales, que son los que están a la derecha, exceptuando el hidrógeno que sigue estando del lado de los metales, pero ya comentamos esta parte. Por favor, identifiquen los elementos que van aquí, por ejemplo, el boro, el silicio, el germanio, el antimonio, el telurio, el polonio, todos estos que están aquí, que hacen a estos metaloides, por favor, márquenlos en su tabla periódica. Aquí tienen el esquema, pueden pausar el video e ir a su tabla periódica y colorearlos de un color diferente. El chiste es que se diferencien los metaloides de los metales y de los no metales, por favor. Luego, ya que vimos la tabla periódica, vamos a ver ahora sus propiedades, es decir, propiedades periódicas. Para esto vamos a tener 4 propiedades periódicas. ¿Cuáles son esas 4 propiedades? Electronegatividad, afinidad electrónica, energía de ionización y radio atómico. Vamos a ver cada una de ellas. Primero me dice que la electronegatividad es la atracción que tiene un átomo sobre los electrones de otro átomo o molécula. En otras palabras, ¿qué es la electronegatividad? La capacidad de atraer electrones hacia él. Y los elementos que son más electronegativos es el flúor, seguido del cloro y del oxígeno. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar esta electronegatividad? ¿Cómo aumenta la electronegatividad en la tabla periódica? De la siguiente manera. Para esto de las propiedades periódicas no vamos a considerar a la familia 8A, ¿sale? Es decir, a la de los gases nobles. Esto lo vamos a comentar en el siguiente video, pero para esto de electronegatividad en las siguientes propiedades periódicas no vamos a considerar a los gases nobles. Entonces, ¿cómo aumenta la electronegatividad? La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.
es decir, de manera en diagonal hacia la derecha creciente. Es decir, que el elemento con mayor electronegatividad sería el flúor, justamente el que se encuentra acá, el primero de la familia 7A. ¿Ok? Eso es electronegatividad, capacidad de atraer electrones. Energía de ionización me dice que es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en fase gaseosa. Ojo, en fase gaseosa. En otras palabras, es el proceso de quitar electrones. Y nuevamente el flúor es el elemento que tendría mayor energía de ionización. En la tabla periódica, ¿cómo aumenta esta energía de ionización? Aumenta de la misma manera que la electronegatividad. Es decir, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Recuerden nuevamente que no contemplamos a los gases nobles y el primer elemento que encontramos en la familia 7A es el flúor. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la energía necesaria para quitar electrones de un anión. En otras palabras, es la facilidad de aceptar electrones. Ojo, la energía de ionización quitaba electrones, pero para un átomo en fase gaseosa. Y la afinidad electrónica lo que hace es quitar electrones, pero de un anión. Un anión, recordemos, es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga negativa. Y nuevamente el flúor es el elemento con mayor afinidad electrónica. ¿Por qué? Porque esta afinidad electrónica aumenta de la misma manera que la energía de ionización y la electronegatividad. Es decir, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Por eso aquí tenemos el flúor. Radiatómico. El radiatómico es la distancia que hay desde el núcleo de un átomo hasta su último nivel de energía. Aquí un nuevo concepto, este último nivel de energía, es decir, el que se encuentre más externo del átomo, lo vamos a llamar capa de valencia. Lo vamos a tocar en el siguiente video. También me dice que este concepto es el que le daba diferentes tamaños a los átomos en el modelo atómico de Dalton. Recuerden que en el modelo atómico de Dalton, cuando vimos la primera clase, cada esfera, es decir, cada átomo tenía un diferente tamaño y esto estaba dado por su posición en la tabla periódica por esta propiedad, por el radio atómico. Por ende, el francio es el elemento con mayor radio atómico. ¿Por qué es el elemento con mayor radio atómico? Porque el radio atómico aumenta de manera contraria a como lo hacía la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización. Es decir, que aumenta de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. Y el elemento que tenemos en el periodo 7 y familia 1 es el francio. Ahora el flúor sería el elemento con menor radio atómico. Definiciones. Necesitamos conocer dos definiciones nuevas. Una de ellas es los alótropos. ¿Qué son los alótropos? Dos o más formas de poder representar al mismo elemento. Ejemplos de ellos, uno del oxígeno llamado ozono. Es el único alótropo que lo podemos representar con una simbología que es el O3. Y otros dos que provienen del carbono, que es el diamante y el grafito. Aquí tenemos una ilustración del diamante y el grafito, que ambos provienen del carbono. ¿Ok? Simplemente alótropos, dos o más formas de poder representar al mismo elemento. Ojo aquí con lo del ozono, pregunta de examen, más adelante lo vamos a tocar. Segunda definición es la del isótopo. ¿Qué es un isótopo? Son átomos del mismo elemento que conservan su número atómico. Recuerden que el número atómico es Z, pero varía la cantidad de neutrones en el núcleo. Al variar la cantidad de neutrones, también varía la masa atómica. Ejemplos de ello tenemos el protio, el deuterio y el tritio, que son isótopos del hidrógeno, y el carbono 14, que es un isótopo del elemento carbono. Ahí abajo tenemos una representación de estos tres isótopos del hidrógeno, del protio, del deuterio y del tritio. Así es como nosotros conocemos qué es la tabla periódica, sus propiedades y este par de definiciones.